Por cada litro de gasolina que usted paga 3 veces más impuestos que en Estados Unidos. Por eso aquel cuento de que, no es cuento, pero sí es cuento, de que si baja el dólar debería de bajar la gasolina, pues es cierto, nada más que también tendrían que bajar los impuestos. Y no bajan los impuestos. Pedro, qué gusto saludarte. Cuéntanos, muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Históricamente, en México, el precio de la gasolina es más caro que en Estados Unidos debido a tres factores, Luis. Primero, porque se trata de un producto que importamos, así que estamos expuestos al precio internacional del petróleo y consecuentemente a los precios internacionales de las gasolinas. Y cuando estas son elevadas o estos son elevados, México tiene que pagar un precio eh, o un sobrecosto por esta razón. Agregue usted además lo que se conocen como los costos de logística, es decir, el costo del transporte que va desde el puerto en el que se recibe la gasolina hasta el centro de despacho al que usted acude con su carro a llenar su tanque de gasolina periódicamente. Y además está un tercer factor, que es el que coloca finalmente el precio de las gasolinas en México en un nivel considerablemente mayor al de Estados Unidos, los impuestos. Pagamos un precio de gasolina magna o regular que es 30% más caro que el de Estados Unidos porque en México se le aplica el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, y el impuesto al valor agregado, el IVA. Esto provoca que, en promedio, el precio de cada litro de gasolina magna o regular que usted y yo consumimos nos cueste casi 8 pesos más caro que el litro de la misma gasolina o de la gasolina equivalente en Estados Unidos. Y esto es lo que provoca al mismo tiempo que buena parte de eh, los costos de transporte que en México son importantes, particularmente en épocas de inflación como estas, sigan manteniéndose como una barrera casi infranqueable para acelerar el proceso de descenso de la inflación o el aterrizaje de los precios. Así que cada vez que usted cargue en su vehículo la gasolina para seguir circulando, recuerde, una de las razones por las cuales está usted pagando más por el precio de la gasolina que lo que se paga en Estados Unidos tiene que ver con los impuestos. Y esto es una cuestión importante porque ahora que vamos a empezar a producir gasolinas, bueno, eso dicen a partir del 1 de julio en Dos Bocas, muchas gentes van a empezar con la ilusión de que el precio de la gasolina en México va a descender, cuando en realidad esto no va a ocurrir ni en el corto plazo y temo mucho que tampoco en el 2024, Luis, por los problemas que tenemos en materia de costos de operación, pero sobre todo por la estructura actual de impuestos que se aplica justamente al precio de cada litro de gasolina, Luis. Pues ahí están las tres razones, querido Pedro. O sea, el asunto de los impuestos es importante, pero los otros me llaman mucho la atención porque está cara la gasolina y tiene que ver, por ejemplo, con la logística, ¿no? Que nos mencionas. ¿Por qué no hemos invertido más en logística? ¿Por qué en vez de estar cerrando los ductos para combatir el huachicol, pues no le metemos más lanita a otro tipo de cosas? No hay almacenamientos de gasolina en el país, entiendo, no al menos los que necesitamos. O sea, es un asunto de varios factores. El de los impuestos, por supuesto, importante, pero los otros también tendrían una reducción pues significativa, nada más que no hay inversiones. Sí, por supuesto. Primer factor, importamos gasolinas. Solamente descenderá en la medida en la que aumente la producción interna. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sé. Segundo, Pero bueno. no Ujú. tenemos infraestructura suficiente para abatir los costos de logística porque las vías de comunicación no siempre están en buenas condiciones y porque tampoco tenemos centros de almacenamiento ubicados en sitios estratégicos que permitan la distribución final con menores costos hacia el consumidor final. Así que tres barreras que van a impedir que el precio de la gasolina descienda, por lo menos o se acerque tanto como lo desearíamos al costo de la gasolina de hoy en Estados Unidos, Luis. Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes. ¿Cuáles son? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Gracias, es Pedro Tello.